No sé si hay alguien que está por primera vez con nosotros, más allá de que por allá veo a los papás de Sol que están de visita. Bien, bienvenida. Sos bienvenida. Ahí las chicas me hacen el favor de interpretarme. No te vayas sin que podamos charlar con vos. Dale, queremos conocerte un poco más. Bien, creo que la mayoría han estado el viernes, pero quiero compartirles, me ven con la banqueta acá y quería aclararlo porque sé que a algunos capaz que le incomoda verme con una banqueta sentado, capaz que otro dice, ¿cuál es el problema? Pero es algo que sentí de parte del Señor hacerlo. Así que si te incomoda te pido disculpas, pero estoy tratando de escuchar y obedecer la voz del Señor aún en esos detalles que a veces nos desubican. El día viernes compartimos la palabra del mes y arranqué con una pregunta. Que se las voy a volver a compartir hoy porque me gustaría que los que no pudieron estar la puedan escuchar y los que nos están viendo de casa, también a ellos saludamos, la puedan meditar. ¿Cuál es el sentido de mi vida en Dios si no me conecto con Él? ¿Cuál es el sentido de mi vida en Dios si no me conecto con Él? Esa pregunta tiene el desafío de hacerte rever un poquito lo que estás viviendo y cómo estás viviendo. Porque estamos inmersos en una sociedad que cada vez va más acelerada, cada vez va más rápido y cada vez es menos la posibilidad de decir, pausa, quiero hacer esto. Pareciera que todo nos lleva puesto. Y le compartí a los hermanos el viernes que el Señor me permitía ver, de hace más o menos un año, a la iglesia tratando de ser y de hacer algo en medio de ese embarullamiento, en medio de ese trajín diario que nos lleva puestos. Y no nos da margen de decisión. No nos da margen de decisión. Estamos muy ocupados tratando de resolver las cosas del día a día, que el Señor sigue siendo una posibilidad descartable en nuestro checklist del día. Nuestros tiempos de intimidad con el Señor no están existiendo. Y si los están, son más religiosos muchas veces que un verdadero tiempo de búsqueda con el Señor. Enrolarnos como soldados que no se enredan en las cuestiones de la vida civil, como decía Pablo en una carta, se volvió una posibilidad certera hoy. O sea, hoy pareciera que si Pablo estaría acá entre medio nuestro, estaría diciendo lo mismo. Muchachos, hermanas, no pueden seguir al Señor y estar mezclándose todo el tiempo con lo que la sociedad les pide que hagan. ¿Cómo debe vivir una familia la sociedad? Si ustedes van a querer responder a eso, no van a poder responder 100% a esto. Y el Señor no nos está diciendo o esto o aquello, nos dice esto. Los quiero a ustedes, los quiero para mí. Y a pesar de que esto nos genera un cortocircuito en nuestra cabeza, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, es para lo que hemos sido creados. Y es lo que el Señor nos demanda, que nos acerquemos. El viernes mencioné una cosa y me olvidé de decir la frase que tenía acá anotada. Les comenté a algunos que en el grupo de la iglesia habíamos mandado un videito de dos primos que tuvieron una situación sobrenatural.
Pero lo que les quería compartir era la frase que me impactó. Que una de las cosas que decían este chico que estaba hablando, y él estaba totalmente inconsciente, no sabía lo que decía hasta que volvió en sí, y que este traductor, después si no lo vieron, véanlo, me van a entender más el contexto. Una de las frases que decía el Espíritu era: la tribulación será más emocional que física. La tribulación será más emocional que física. Y saben, hermanos, cuando yo escuché eso, dije, me cierra por todos lados. No dice que no va a ser física, pero a veces hemos leído tanto que entendemos que va a ser de esa forma, porque es lo que vemos que le pasó a los discípulos y demás, ¿no? Las vivencias que ellos tuvieron, la persecución y demás. Entonces asociamos la persecución de esa época con la que va a venir, con la que estaremos viviendo. Pero emocional, psicológica, en los pensamientos. Y después de haber estado un largo tiempo de licencia psicológica y de estar con psicólogo y psiquiatra al mismo tiempo, cuando yo escucho esa frase, digo, es que en realidad todos estamos dentro de esto. Todos estamos dentro de esto, porque el mundo nos está llevando, nos está orillando, nos está arrastrando hacia eso. Meditaba en estos días que hace 20, 30 años atrás, nuestros abuelos o nuestros padres, capaz que llegaba un momento del día en que no quedaba otra que hacer que prender una vela para poder leer la palabra, porque la luz del día se había terminado. Piensen un poquitito en esas generaciones. Trabajaban todo el día, día de sol, y cuando llegaba el tiempo de la oscuridad era descansar. Se preparaba todo antes de que oscureciera, y en el tiempo de que estaba oscuro, a lo sumo prendían una vela para tirar un rato más. O prendían la lamparita de sol, el sol de noche, ahí no me salía, a querosén. Y esos eran tiempos especiales donde, en cierta forma, el Señor les daba descanso. Y ellos podían tener tiempo de meditar en lo que había surgido durante el día. No había tele, no había cosas que te llevaran a esta vorágine. Hoy por hoy estamos en el otro extremo. Tenemos a disposición el entretenimiento 100%. Cuando yo era chico, llegaba a las 12 y se terminaba la programación, así que te aparecían las líneas de colores y el pip, y vos tenías que cortar la tele y ya estaba. A lo sumo, los que eran favorecidos y tenían cable, tenían trasnoche. Pero aún eso, y esa progresión nos ha llevado a una forma de vida que como creyentes nos ha costado asimilar y resolver nuestra relación con Dios en este modelo de vida en el que hoy vivimos. Porque también lo hemos llevado al tiempo de meditación, al tiempo de lectura bíblica, a espacios más reducidos. Y psicológicamente hemos ido incorporando una necesidad de satisfacción inmediata que no nos permite estar delante de la presencia del Señor sin esperar 5 minutos en silencio, que ya estamos pensando en todo lo que tenemos que hacer, o estamos pensando en qué podría estar viendo en Netflix o en otro lado. Entonces, queridos hermanos, lamento decirle que todos nosotros hemos caído en la trampa que el enemigo tenía para nosotros. Hace unos años atrás me gustaba mucho una frase que, en realidad es un dicho, ¿no? Que cuando el diablo no te puede parar, te pasa de vueltas. Y muchas veces cada uno de nosotros hemos caído en esa otra etapa. En lo personal me es más fácil pasarme de vuelta que me pare capaz, ¿no?
Entonces es muy fácil, con un poquito de cebada al André, listo, ahí se fue. La tribulación será más emocional que física. Y si mínimamente tomamos esto y por lo menos decimos, no descartamos lo físico, decimos va a ser también emocional, debemos prepararnos para eso. Debemos prepararnos para eso, porque no es algo a lo que nos estemos preparando. No estamos preparándonos para una persecución, primero. Segundo, menos que menos, una distracción emocional, psicológica. Cualquier cosita nos supera. Entonces, ahí compartimos el viernes el Salmo 23. Y quiero que hoy lo podamos volver a leer. Yo lo voy a leer en NTV. Dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Querido hermano, como les dije el viernes, si yo leyendo el Salmo 23 no vivo lo que el Salmo 23 dice, es porque el gobierno de Dios no está haciendo efecto en mi vida. No está haciendo efecto en mi vida. No está esa paz que está teniendo David al escribir este salmo. No sabemos en qué momento lo escribió, si ya era rey, no era rey. Por lo menos acá no lo menciona. Tampoco me puse a estudiarlo. Capaz que algún erudito pudo determinarlo. Pero lo que sí sabemos es que la paz que él tiene es una paz que sobrepasa toda cosa, y que él puede decir que tiene todo lo que necesita, que puede descansar, que se le renuevan las fuerzas, que sabe que Dios no lo va a dejar caminar por lugares incorrectos, que va a tener seguridad, que si está un poquito lejos puede levantar la mirada y saber que ahí está el cayado, Él está cerca, que aún los enemigos van a ser avergonzados delante de Él mientras Él lo unge. Y que tiene una salvación en la que vivirá eternamente. Esa paz, esa shalom, es una shalom que hoy no podemos experimentar cuando no gobernamos nuestra vida. Y esa fue la palabra, gobierno. Debemos gobernar nuestra vida, porque cuando no lo hacemos, automáticamente estamos dejando un espacio que el mundo nos va a arrastrar, nos va a empujar. Y no estoy hablando de que te va a arrastrar y te va a empujar en pecado. Simplemente te va a arrastrar por tu desenfoque y te va a llevar por donde ellos creen que encuentran paz, donde ellos creen que encuentran satisfacción, donde ellos creen que encuentran solución a lo que viven como cada uno de nosotros. La diferencia es que nosotros sabemos que hay un lugar donde sí se encuentra eso, y todas las demás son simplemente maquillaje que tapa, ayuda a pasar el tiempo, pero después las cosas explotan. No resolvemos, pero con el Señor podemos resolver. El gobierno, la palabra gobierno, invade la Biblia.
Desde el Génesis, donde el Señor le dice, sujuzguen la tierra, gobiernen los animales, hagan esto, hagan aquello. El Señor ya le está dando al hombre una función de gobierno. Obviamente, ante la caída, ese gobierno empieza a ser distorsionado, empieza a pasar por facetas totalmente diferentes. Y entra la manipulación, entra el autoritarismo, empiezan a entrar diferentes tipos de formas de gobernar que no son las que el Señor nos muestra y anhela para su pueblo. Tenemos personas como José, Moisés, los jefes de las tribus, los jueces, los distintos reyes, los sacerdotes, Jesús, los discípulos, todos gobernando. De una u otra forma, aplicando gobierno a aquello que se le ha encomendado. Y me gusta que Jesús en por lo menos 2 parábolas, no busqué más, pero estoy convencido que hay mucho más y nuestros maestros en las próximas prédicas seguramente van a explotar el tema bíblico a morir. O sea, van a encontrar, y se los dejo porque no pienso ahondar más en el tema bíblico, porque está lleno, puedo mencionarlo nomás, pero está lleno. Gobierno es algo que la Biblia está llena. Gobiernos buenos, gobiernos malos. Pero hay 2 parábolas que nos hacen entender que aún en las pequeñas cosas nosotros debemos gobernar. Las 10 damas y sus lámparas de aceite, que 5 fueron insensatas y no prepararon, no gobernaron correspondientemente para lo que debían estar preparadas y se quedaron sin aceite. Y la parábola de los talentos, donde el Señor le dio 5 a uno, al otro tanto y al otro tanto, según sus capacidades. No dice que se los dio porque se los dio. Dice que se los dio entendiendo para qué estaban capacitados y cuánto iban a poder multiplicar de eso. Gobierno. Pero hay uno que decide guiarse primero por el temor y no gobernar. Eso me llevó a reflexionar sobre ciertas características que tiene el gobierno celestial y como fundamento les podría decir Segunda de Reyes del capítulo 3 aproximadamente, Primera de Reyes, perdón, del capítulo 3 en adelante. Toda la historia de David. Toda la historia de David. Y vemos en el caso de David un gobierno que se fue desarrollando según lo que el Señor le fue dando, fue creciendo y fue bueno. Es más, hoy por hoy los judíos anhelan que lo que se vuelva a establecer sea un reino según el orden davínico, correctamente porque viene de David, el Mesías, pero también por la prosperidad que el reino de David generaba. Es en el concepto completo del reino davínico que ellos anhelan que se instale. Porque David fue el que expandió las fronteras de Israel. David fue el que le dejó todas las condiciones dadas a Salomón para que él simplemente avanzara con lo que tenía que avanzar. Pero hoy quiero detallar 6 características. No tengo el power, ¿qué pasó? Ahí está. 6 características de un gobierno celestial. Ahí pueden ver justicia, libertad, autoridad, fe, perfeccionamiento y generosidad.
El gobierno celestial, hermanos, es ese gobierno que recibimos de parte de Dios cuando nosotros lo buscamos, dejamos que Él nos gobierne, que eso fue lo que hablamos el viernes y que en esta leve introducción no profundicé. El viernes hablamos de eso, de que para gobernar primero debíamos ser gobernados por el Señor. Y lo que nosotros aprendemos del gobierno del Señor hacia nuestras vidas es lo que podemos llevar al gobierno hacia otros ambientes. El primero, justicia. No puede existir un gobierno sin que se establezca justicia. Y aunque muchos de nosotros podríamos llegar a salir afectados, sin justicia no hay nada que se mantenga. Las sociedades de hoy por hoy, de una u otra forma, han establecido sistemas de justicia para poder perpetuar. Y no es algo que lo descubrieron porque no sabían cómo resolver los problemas, es algo que ya viene del cielo y que lo han o copiado o lo han recibido. La justicia estabiliza las relaciones, corrige los abusos, dicta medidas preventivas, toma las decisiones que muchas veces hay personas que no quieren tomar. Pero no podemos establecer un gobierno de justicia si la justicia no arranca por nosotros. Esto es como la frase esa que dice, la célula de toda sociedad es la familia. Dentro de esa familia, si no reina la justicia, no va a haber justicia. Y en todas las familias no reina justicia, no va a haber justicia a nivel social, a nivel de la sociedad. La justicia empieza por nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo recibís los dictámenes de Dios sobre tu vida? Cuando el Señor te marca algo, ¿enseguida estás buscando al abogado excusa para apelar el dictamen que el juez ya te ha dado? Y no estoy hablando de cosas así relevantes con respecto a la salvación. Estoy hablando con decisiones del día a día, actitudes, formas, cómo te manejás. ¿Sos justo aunque sabés que estás perdiendo en la decisión que se ha tomado? ¿Te ha pasado de que has dado la palabra en alguna ocasión y respetar la palabra te dolió mucho más de lo que esperabas? No pasó ninguna ley, no hay ningún abogado sentenciándote a que lo cumplas, es la palabra se la lleva el viento, se dice hoy, ¿no? Ya no rige el apretón de manos y la honra de respetarlo. Pero nosotros, si queremos establecer un gobierno, necesitamos poder ser justos. Y justos a veces implica hacer lo que te comprometiste a pesar de que te duele más. Ver cómo resarcís aquello que se dañó a causa tuya o de los tuyos. ¿Reconoces tus errores entonces? ¿Reconoces justicia y actúas en justicia, mejor dicho, cuando sabés que el otro está siendo injusto consigo mismo y el que en realidad debería corregir sos vos, pero como él no se está dando cuenta de que él sí está bien, pero se está victimizando, se está autoinfringiendo injusticia, ¿aprovechás la situación?
si estás aprovechando la situación de personas que están en esa postura, estás siendo injusto. No importa que él no se dé cuenta. Nosotros somos llamados a gobernar en justicia. Y ese detalle, hermanos, ¿saben qué? Es muy, muy normal. Los matrimonios, mejor me quedo callado antes de que se dé cuenta. No, tienes razón. Y no está mal el planteo, no se equivocó, tienes razón con lo que te dijo tu esposa. Pero como te asumió ella la responsabilidad, vos te quedás callado, total, con esta zafo. O viceversa. No, está mal lo que hizo tu esposo con aquella otra persona. Pero como no quiero tener problemas y decírselo, me quedo callado. Y en casa no establecemos justicia. Y la injusticia es avalada en la casa. No hay diferencia con robar. No hay diferencia con cualquier otro pecado. Te estás aprovechando de una situación y estás enseñando a los tuyos que hay algunas cosas que vale, como la mentirita piadosa. Esa la podemos dejar pasar, no pasa nada. Una persona honrada va a impartir justicia a sí mismo, aunque le duela, aunque le desfavorezca, aunque le signifique perder algo. La justicia establece códigos de convivencia. En la iglesia tenemos códigos de convivencia. En las escuelas están, ¿cómo le llaman? El convenio colectivo. No, el convenio colectivo no, eso es laboral. Bueno, ahí lo dijo la hermana. ¿Por qué? Porque necesitamos algo que diga qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Para qué? Para sostener el tiempo que se vive en conjunto y que no haya fricciones. Lo mismo nos pasa acá en la iglesia. Tenemos tiempos en conjunto, tiempo de enseñanza, tenemos que tratar de respetar el tiempo de enseñanza. Tenemos tiempos de ministración, debemos ser los primeros en defender los tiempos de ministración, porque es donde Dios está obrando. Queridos hermanos, los códigos de convivencia son necesarios en todo grupo de personas. Y es importante que aunque incomode tus códigos de convivencia propios de tu casa, que sean diferentes a los que podemos estar teniendo acá, vos puedas respetar los de la casa. Porque no les gustaría a nadie que yo vaya a su casa y haga algo que no les gusta que se haga en su casa. Ustedes imagínense los ejemplos. Tengo muchos en mi cabeza, pero no los quiero usar. No, porque no quiero que, ya veo que pasó algo alguna vez y no me acuerdo y piensan que es para alguno en puntual. Códigos de convivencia son necesarios. Y si nosotros como iglesia, cada uno, como rey y sacerdote, tenemos que gobernar, debemos gobernar con un código de convivencia que nos permita crecer, desarrollarnos, respetarnos unos a otros, cuidarnos. David estableció justicia contra sí mismo cuando hizo el censo y después de haber hecho el censo, el Señor dictaminó que debían morir. Le dio a elegir a David 3 posibilidades. Entre ellas, caer en mano del Dios vivo, ¿no? Y David elige esa porque dice, tal vez pueda hallar misericordia, no me acuerdo bien la expresión que utiliza, pero es algo así. Y cuando sale
al campo porque ve que el ángel que llevaba adelante la matanza, de alguna forma David lo ve, no sé si físicamente, entendemos que sí, pero lo ve y sale al encuentro, decide que el campo donde se iba a hacer el sacrificio debía ser algo que le costara a él y no al dueño del campo. David asumió la responsabilidad que tenía en ese suceso. Seguimos. Libertad. Gálatas, Romanos y en otras cartas más, Pablo habla de la libertad en la que podemos vivir guiados por el Espíritu. ¿Sí? En esas, Pablo alude al hecho de que nosotros para vivir una vida espiritual no nos guiamos por la ley, sino que nos guiamos por el Espíritu. Nos guiamos por el Espíritu. Gracias, Amelia. Y es el Espíritu el que nos dice qué está bien y qué está mal. Y que cuando nos guiamos por el Espíritu cumple perfectamente la ley. No es que es un libertinaje vivir por el Espíritu. Vivir por el Espíritu cumple perfectamente la ley. La diferencia es no te infrinjas debajo del modelo de la ley porque bajo la ley estás condenado. Pero si vivís bajo el Espíritu, tenés esa libertad para poder salir adelante. Hace años atrás, cuando predicábamos de algo similar a esto, enfoquémonos en buscar al Señor y vivir bajo el Espíritu, no en el pecado. Porque cuando hacemos foco en el pecado, automáticamente nos sometemos a esclavitud. Le damos autoridad a Satanás para acusarnos durante todo el periodo que dure nuestra llegada al arrepentimiento. Pero cuando nosotros nos enfocamos en la relación que tenemos con el Señor, eso automáticamente le quita el poder al pecado. ¿Por qué le quita poder? Porque asimilamos la gracia de Dios que cubre ese pecado, pero nos enfocamos en ser cada día más parecido al Santo, en esa relación. El libre albedrío, algo que también atraviesa toda la Biblia, aunque nunca van a escuchar la palabra libre albedrío, o no la van a leer, mejor dicho, en la Biblia, es algo que atraviesa toda la palabra. Y es algo que Dios determinó sobre el hombre. Él no se va a meter en tus decisiones. Él te da la libertad de elegir. Él te da la libertad de poder decidir a quién querés servir. Si a Él o a tu ego, a tu orgullo. Porque ni siquiera estás sirviendo a Satanás, hermano, cuando vos decidís no seguir a Cristo. Estás decidiendo ser vos mismo el responsable de tus decisiones. Libertad es sinónimo de responsabilidad, no de libertinaje. La libertad nos lleva a responsabilidad, no a correr para donde quiero. Saben, a mí me sorprende un poquito, porque con respecto a la libertad, cuando David estaba en la cueva de Adulam, todos los soldados que llegaron, él no los convocó ni los contrató. Cada uno de ellos decidió seguirle. Al punto de que tenemos soldados que cuando vieron que David tenía la oportunidad de matar a Saúl, le escucharon y obedecieron, porque obviamente él se los impidió, pero le escucharon. Cada uno de ellos estaba voluntariamente ahí, hermano. Entonces, en la libertad nosotros gobernamos con la voluntad, una voluntad delegada.
No gobernamos porque le pagamos a la persona, no gobernamos porque jugamos con lo psicológico y manipulamos, no gobernamos con falsas verdades para enredarlos, como Pablo habla también en alguna de las cartas, y llevarlos hacia otras doctrinas. Gobernamos con la libertad de que cada uno pueda elegir a quién quiere seguir. Autoridad. La autoridad también es un voto de confianza delegado. La autoridad, Dios nos puede poner en lugares de autoridad, pero nunca va a hacer que la gente se sienta atada a nosotros. Porque Dios, Jesús mismo, jamás tocó el libre albedrío de las personas. Entonces, toda autoridad que pueda ser llevada, en todo lugar de gobierno, a donde vos puedas ser puesto, el Señor te va a llevar. La gente va a ceder voluntariamente ese voto de confianza. Decide seguirte porque ve en vos cosas que te respaldan. Ve en vos cosas que llevan a un buen fruto, a un buen puerto. Y esto sucede no solamente dentro de la iglesia, sucede en cualquier lugar. Cuando le decidimos votar a alguien, estamos poniendo nuestro voto de confianza en las ideas que la persona nos tiró que quiere implementar si es gobierno. Después que nos desenamoremos es otro tema. Pero la autoridad no es algo que se nos ha establecido. Un gobierno con autoridad no es para andar ordenándole a la gente cómo vivir su vida. Cuando nosotros tomamos autoridad, nosotros presentamos, ponemos delante de la mesa enseñanzas, tiempo, intercesión, palabra profética. Ponemos todo a la mesa. Y cada uno de ustedes decide qué toma y qué no toma. Y cada uno de ustedes va a ser bendecido o no. Es una decisión. Es más, muy seguramente cada uno de ustedes de acá digan, como tuvo que pelear un poquito Pablo, algunos dicen que son de Pablo, otros de Apolo. Porque hay un vínculo, un voto de confianza normalmente mayor sobre unos que sobre otros. La autoridad reconoce capacidades, no perfección. Volvemos a la parábola de los talentos. El Señor cuando repartió según las capacidades. ¿Sí? No estaba esperando que fueran perfectos. Es más, se lo dice después al que lo enterró. Por lo menos lo hubieras metido en el banco. La autoridad confiere responsabilidades y herramientas para llevar a cabo. O sea, cuando el Señor nos pone en un lugar de autoridad, nos da una serie de responsabilidades a llevar adelante, pero también nos da herramientas. No nos deja en banda. Cómo nosotros utilicemos esas herramientas va a depender de cómo gobernemos. Bueno, la autoridad no puede ultrajar la libertad del libre albedrío de nadie, pero puede establecer límites para el desarrollo de ambientes. David, cuando gobernó, como les dije recién, empezó a establecer límites a través de la conquista. Fue donde más Israel creció. Pero algo llamativo que cuando David empieza, no gobierna automáticamente todo Israel, gobierna desde Hebrón. Y después de unos años, si no me equivoco, 7, empieza a gobernar por pedido del resto de Israel, autoridad delegada, voto de confianza,
empieza a gobernar sobre todo Israel y termina 40 años de mandato habiendo llevado ese gobierno. Entonces, hasta aquí vimos justicia, libertad y autoridad. Son características que en todo gobierno que querramos establecer deben estar presentes. Seguimos con fe. El no transgredir la libertad de nadie requiere fe. Requiere fe. O sea, yo hoy estoy predicando y realmente anhelo que alguno pueda estar tomando y diciendo, esto me va a servir para mi vida. Señor, gracias por esta palabra. Pero yo lo tengo que hacer por fe. Porque no puedo ir y meterle una pistola en la sien y decirle, ¿sabes qué? Estos son los 6 conceptos de autoridad, características de gobierno. Aprendétemelas de memoria porque después vas a trabajar así. No. Tengo que tener fe. Fe en que algunos la van a tomar y la van a incorporar. Y fe que los que no la tomen ahora, en algún momento, cuando una enseñanza similar pase o el Espíritu se lo traiga a memoria, decidan, lo tomo. Se revele. El gobierno de lo celestial en la tierra necesita fe. Nosotros no estamos gobernando como el intendente, como los líderes del gremio o otros lugares. Nosotros gobernamos bajo característica del reino de los cielos. Y en el reino de los cielos dependemos de la fe. Saben, a mí me sorprende porque cuando lo veo a David, ¿en qué tuvo fe? Mínimamente en 2 partes. Primero, en cada guerra que encaró. Desde Goliat, escuela de fe, tremenda. Había que tener fe en el Señor, porque él tuvo fe en el Señor, pero también tenía fe en sí mismo y en sus capacidades. Por eso se sacó la armadura. Y después en muchas batallas, él tomó decisiones que tuvieron que ver con su fe en el Señor. Consultaba al Señor. Una y otra vez consultaba al Señor. Y cuando estamos en gobierno es muy fácil caer en el ego de creer que ya sabemos cómo hacer las cosas. Pero David una y otra vez consultaba al Señor. Y después otra parte donde vemos que David actúa en fe es en lo profético. Muchas de las palabras proféticas que hoy tenemos, los salmos, muchos de los salmos que hoy siguen bendiciéndonos, como el Salmo 23 que acabamos de leer, fue por un corazón lleno de fe, que profetizó lo que no vería y agradeció que sus generaciones futuras, entre ellas iba a estar el Mesías. David fue un hombre de fe. También fue un hombre de perfeccionamiento. Gloria de los reyes es descubrir los misterios del Señor. Un pasaje. Gloria de los reyes es descubrir los misterios. Y esto nos deja con una base de donde debemos crecer. Cuando gobernamos no nos podemos quedar, debemos perfeccionarnos. Gobernar, tener la posibilidad de estar ante un grupo de personas sirviendo, no es excusa para dejar de aprender. Ay, no, ya está, ya lo conseguí, ya llegué a donde quería. Necesitamos seguir creciendo. Primeramente en la palabra.
Necesitamos seguir leyendo la palabra, necesitamos seguir teniendo nuestros tiempos de devoción, meditación de la palabra. Porque con lo que Andrés pueda darte de argumento bíblico, Elena, Ricky, quien sea, no estás aprendiendo la palabra. Te están diciendo, ¿sabes qué, hermano? Quiero que puedas entender que tengo argumento para poder decirte lo que te digo. Está acá, fíjate, mira esto, mira aquello. Pero la incorporación de la palabra es algo que nos compete a cada uno. Estudiarla, leerla. Cuanto más, o también, cada una de los desarrollos en otra área, aprender a fluir en lo profético. Aprender gobierno. Aprender en lo, como le solemos decir, en lo secular, pero que en realidad termina siendo, si lo usamos de forma correcta, de bendición para la iglesia, profesiones. La palabra nos dice que somos perfeccionados por el Señor hasta alcanzar la estatura de Cristo. ¿Cuánto nos dejamos perfeccionar por el Espíritu? Cuando nos estás llamando a justicia, cuando nos estás llamando a tener fe, cuando nos está llamando a tomar autoridad y decir cosas que sabes que no van a gustar y que quedás como el horrible, pero el Señor te sigue desafiando. Y también nosotros, en nuestro gobierno, debemos ser personas que insten al perfeccionamiento. Necesitamos lograr exponernos unos a otros a herramientas de crecimiento. Hace unos años atrás, cuando pudimos hacer la SN con Romy, se lo contábamos a todos, pero no porque simplemente queríamos compartirle las cosas lindas que habíamos vivido, porque entendíamos que era necesario que pudiéramos crecer cada uno de nosotros en eso. Y muchos tomaron esa decisión, muchos avanzaron, se avanzó en lo profético, empezar a entender lo que durante años no lográbamos entender. Y hoy caminamos en eso. Fue gracias a que tomamos decisiones de recibir una enseñanza, ponerla delante de la palabra y decir sí. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? Pero requiere humildad ser enseñable. Y esa humildad la necesitamos siempre. ¿Saben? El perfeccionamiento en la vida de David, capaz que alguno ya me está diciendo mentalmente, pero si ustedes se ponen a leer los detalles de cómo él organizó a los músicos para que adoren en el templo, él ya se lo dejó todo armado a Salomón. Sí, a Salomón. Dejó todo, con lujo de detalle. Y era algo que no estaba en la práctica. Estableció escuelas de aprendizaje, de crecimiento entre sus soldados. Es tremendo cuando vemos cómo él instauró un sistema de crecimiento y perfeccionamiento. No podemos nosotros dejar de hacer algo igual o mejor. Por último, generosidad. La generosidad no es un acto propio de la abundancia. No es que los generosos son los que más tienen. Es más, como sociedad argentina creo que conocemos muy bien que los más humildes tienden a ser los más generosos. ¿Sí? Son los que están dispuestos a poner otro plato en la mesa, son los que están dispuestos a salir a dar aún lo que no tienen para cubrir necesidades. Pero la generosidad no se trata solamente de necesidades físicas. Se trata de actitudes. Se trata de diseños espirituales que nos llevan a ser generosos.
La generosidad proviene de un deseo de ser partícipes en algo mayor. Cuando ustedes trajeron sus ofrendas, quiero creer, hermanos, y les animo a que si es eso lo que piensan, puedan corregirlo. Está bien, es cierto, parte del dinero se usa para pagar la luz, para el mantenimiento edilicio, para tener comodidades, el gas. Pero hermano, ese no es el fin. El fin es que podamos estar acá en un ambiente donde podamos escuchar la palabra de Dios, lo que Dios tiene para decirnos y podamos celebrarle. Ese es el fin. Entonces, si en tu ofrenda, en tu corazón es, sí, hay que pagar la luz, viste que la luz estaba más cara, así que vamos a ayudar a la iglesia que pague la luz. Yo te animo a que puedas corregir eso en tu corazón, porque no ese es el fin. No ese es el fin. No se enfoca en las personas. Y cuando digo que no se enfoca en las personas no está mirando, a ver, no, yo con Cristian me llevo menos que con Belu, así que a Cristian le voy a poner un poquito menos que a Belu. Perdón el ejemplo, pero creo que fue muy claro. No se basa en con quién me llevo, con quién no me llevo. Se basa en qué está haciendo Dios y cómo yo soy parte con mi generosidad. Y vuelvo a decir, no significa que sea plata. A veces es tiempo, a veces es gestión, es resolver un problema. A veces es cubrir una ausencia, porque está lejos. La generosidad es guiada por la fe y es impulsada por el Espíritu Santo. Hay personas que han sido capacitadas con un don de dar. Normalmente son personas que tienen mucho más fluidez en el día a día con eso. Pero es un llamado a toda la iglesia. A toda la iglesia. Y la generosidad no espera a que se le pregunte. ¿Sí? O sea, a lo que quiero decir es esto. No esperes hasta que te vengan a pedir. Cuando vos ya sabés que hay una necesidad que necesita ser cubierta. Y por dentro alguno me puede estar diciendo, André, ¿qué hago con los que abusan? Sé guiado por el Espíritu y sabe gobernar y decir no. Porque también hay que saber decir que no en esas circunstancias. La generosidad envía, multiplica, levanta y honra. David lo hizo con Salomón. Directamente dejó todo listo. Salomón lo único que tuvo que hacer es coordinar los últimos detalles y arrancar. Y David puso de su propia riqueza, no de la riqueza del reino, de su propia riqueza. Eso también nos deja ahí una perlita. Habían dos tesoros. Estaba el tesoro del reino y el tesoro de David. Porque dice que puso sus propias riquezas. En otros reinados vamos a ver que las arcas es una sola, la del rey. Y el rey es dueño de todo. Pero acá no. David pone sus propios ingresos. ¿De dónde sacaba ingresos David? ¿De los tributos solamente? No. David tenía muchos ingresos de las conquistas. En cada conquista que ellos hacían, se quedaban con la... no me sale el nombre ahora. El botín, gracias Elena. Se quedaban con el botín. Y David tenía muchas guerras encima. Queridos hermanos, seis características de un reino celestial.
Te animo a que después lo puedas estudiar y lo puedas leer más a fondo. Pero ahora quiero cerrar con áreas de gobierno. Y en esto voy a ir un poquitito rápido, pero sí quiero ser insistente. Un área de gobierno es la personal, la que cada uno tiene. En esa en que te enfrentás con Dios y sos gobernado por Dios. Y en la personal, como decía el viernes, no es que gobernamos todas nuestras decisiones, sino que permitimos que Dios nos gobierne. Entonces nuestras decisiones son decisiones basadas en la shalom de Dios. En ese espacio de decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Imagínense en vivir bajo ese parámetro, hermanos. ¿Cómo cambiarían sus vidas, su día a día? En el personal necesitamos tener búsqueda, necesitamos ser personas que podamos esperar en la presencia de Dios lo que Él tiene para decirnos. No solo leyendo, escuchando su voz. Que Él nos pueda guiar a través del Espíritu y nos lleve a un pasaje puntual también. La recurrencia, a no abandonar, a seguir haciéndolo a pesar de que no escucho lo que Dios me está diciendo. No estoy escuchando ahora lo que quiero, lo que anhelo de parte de Dios. Ser recurrente, seguí buscando. Escuchar cuando Dios me habla, y es una escucha activa, acción y corrección. Pero saben, hermanos, el viernes también enfatizaba en esto. Gobernar no es sinónimo de estar que el Señor gobierne mi vida no es porque yo estoy en intimidad con Él. La intimidad me permite escucharlo a Dios, me permite, pero si yo no tomo el pequeño gran paso de la acción, todo lo que pueda escuchar queda en la nada. Porque no acciono, porque no tomo decisiones, porque no avanzo en lo que Dios me está diciendo. Y sería bueno estar meditando. Si no le hemos desobedecido tantas veces al Señor, que el Señor nos está haciendo esperar demasiado en su presencia para ver si verdaderamente queremos escuchar. Porque a veces mucha revelación y poca acción, y el Señor, a ver muchachos, yo ya hablé, ¿qué están esperando? Necesito que gobiernen, necesito que hagan lo que tienen que hacer. Pero algo interesante es que el Espíritu Santo nos gobierna, pero nos da la libertad, ese margen para accionar. Y yo quiero animarte a que vos puedas trabajar eso. Dios te da un margen de administración para que vos puedas tomar las decisiones. Y a veces Dios mismo te va a guardar en silencio porque quiere que vos decidas. Porque estamos esperando que Dios nos diga la solución de algo que Él quiere que nosotros desarrollemos por nosotros mismos. Y estamos en la presencia del Señor y lo buscamos. Y Señor, quiero escuchar tu voz. Y Señor, quiero escuchar tu voz. Y el Señor lo que quiere es, ¿sabés qué? Hacelo, avanzá. Avanzá. Conquistá. Tomá una decisión. Otra área de gobierno es lo familiar. La familiar está asignado por la entrega, el sacrificio. Nosotros no llegamos a una familia para simplemente pasar un buen tiempo juntos con nuestra pareja. No se las quiero pinchar, chicos. Primer año, todo soldado se tenía que reservar para estar con su esposa, decía en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Por qué? Porque era un tiempo para disfrutarse.
Pero hermanos, la vida de familia es una vida que requiere de sacrificio y de entrega. Requiere de protección, que ejerzamos protección, que creemos ambientes de seguridad que brinden protección. Protección emocional, protección física. Es una necesidad en el gobierno familiar esto. Y la provisión. Y no es solamente natural ser sacrificados por la familia, o sea, entregarnos por la familia, brindar protección, provisión. No es solamente natural, es espiritual también. Y tiene muchos comparativos con la paternidad de Dios y la maternidad de Dios. ¡Apa! Ese concepto. ¿Saben que en el Señor no hay paternidad ni maternidad? Es parentabilidad. Dios diseñó al hombre con ciertas características propias, hagámoslo, a imagen y semejanza. Y sobre la mujer puso otras ciertas características de él. ¿Es hombre o mujer? No importa. El hombre tiene características de que le llamamos la paternidad de Dios. Y la mujer tiene características que tienen que ver con la maternidad de Dios. Y no voy a ahondar más porque sé que las mujeres lo trabajaron. Así que les animo a que lo repasen y que se les cuenten a sus maridos. El sacerdocio es algo de la parentabilidad, no es algo solamente del hombre. Es necesario que podamos entender esto. El hombre, la palabra nos enseña que tiene la máxima responsabilidad, pero ser sacerdote, guiar a nuestra familia al Señor, a nuestros hijos al Señor, no es una responsabilidad que solo recaiga en el hombre. Si no, hay de pobre los chicos que quedan solo con sus madres. ¿Quedarían perdidos? No, hermano. A ver, y es algo que lo hacemos en la práctica porque lo entendemos, pero a veces pareciera de que, no, es solamente... No, seamos sacerdotes, varones, mujeres, seamos sacerdotes en nuestras casas. Instruyamos a los nuestros en el camino del Señor. Y eso significa que muchas veces la mujer va a ser ejemplo del hombre, para el hombre. Cuando el hombre muchas veces no toma, a pesar de ser un seguidor de Cristo, no toma su lugar. La conquista también es algo que tiene que estar en cada familia. No podemos pensar que lo alcanzamos todo porque estoy sirviendo acá, estoy haciendo esto, ya alcanzamos todo, estamos perfectos como familia. El Señor nos demanda estar conquistando e ir superando cada vez más los límites. Él quiere que crezcamos. Él quiere que podamos descubrir más misterios de Él y que podamos también expandir y brindar esos frutos que obtenemos en su presencia y en el ambiente familiar puedan ser compartidos a toda la iglesia. El hombre debe dejar de creer que la provisión es lo más importante. Solemos ser evasivos con lo que demanda quebrar nuestro ego, y le estoy hablando a los hombres. La provisión es, pero no es todo. No es todo. Es importante que podamos quebrar con estos conceptos, ideas que podemos llegar a traer. Porque nos están contaminando y están llevando a que nuestro gobierno en casa sea un gobierno defectuoso, un gobierno que le falta mucho sabor de parte de Dios. Solemos ser evasivos con lo que demanda quebrar nuestro ego. Es clásico de los hombres, clásico. Evaden cualquier tipo de confrontación. Evadimos, me incluyo. Evadimos cualquier tipo de confrontación.
no queremos que nadie nos venga a decir lo que está mal en nosotros. Y uno podría decir, es que no tiene autoridad, yo no le doy autoridad. Pero muchas veces utilizamos eso como una coraza que no permite que crezcamos nunca. Yo estoy bien así como estoy. Es un orgullo, un ego, que es la antesala a empezar a tomar decisiones que te alejen del Señor. Es tiempo, hombres, que podamos cambiar esa actitud. De creer que quebrar nuestro corazón y ser vulnerable con otros es vergonzoso. De creer que solamente tenés que ser fuerte. De creer que la espiritualidad es más fácil para las mujeres. A veces guerrean mucho más que nosotros y los que estamos preparados para guerrear somos nosotros, no ellas. Mujer, ya me salió. Deja de actuar con acciones que impidan que tus hombres sean confrontados. Muchas veces me he encontrado con la situación en que las mujeres defienden más a los hombres de que el Señor les pueda dar un buen saque y le acomode los patitos. Son las mujeres mismas las que se ponen entre Dios y los hombres. Y después están reclamando que quieren que los hombres actúen. No lo hacen solamente con sus maridos, lo hacen con sus hijos también. Porque hay una cierta esencia de maternidad que quiere cuidar, que quiere proteger del daño. Y está bien. Pero también hay una esencia de paternidad que los lleva a tener que ser confrontados para que maduren, para que crezcan. Saben, estoy muy feliz últimamente viendo los videos de los psicólogos retractándose de las ideologías de crianza de hace 5, 10, 20 años atrás. Escuchar a psicólogos decir cometimos errores, dijimos que no se los debía retar a los nenes así, y ahora se dan cuenta que es necesario. Decir que los padres no tenían que jugar bruto, y ahora descubren que el juego bruto del hombre le ayuda en la confianza y la determinación, no solo del varón, de la mujer también. Hermanos, el diseño de Dios ya tenía esto innato en cada uno de nosotros. Los hombres lo traemos, las mujeres traen lo suyo. Entonces tengamos cuidado, por favor, con estas cosas que se meten en nuestro ambiente familiar y aún en la iglesia y quieren dictaminar formas que no provienen de Dios. Dios creó al hombre y mujer perfecto y los creó con capacidad para ser padre y madre. Después podemos hablar de la acción del pecado que desvirtúa esas capacidades. Pero el hombre, el esposo, es el que alienta a los hijos a volar, a progresar por su propia cuenta, a adquirir seguridad y conquistar. Y lo hace sobre los dos, vuelvo a decirlo, no solamente sobre el varoncito, sobre la niña también. La madre brinda otro tipo de contención que tiene que seguir estando. Pero por favor, cuidado con estas cosas que se infiltran y tratan de desvirtuar lo que el Señor ha diseñado como gobierno en casa. Y quiero compartirles un video, y solamente menciono que posiblemente por cuestiones de no copyright porque es un video de difusión, pero si no figura, después tenemos que editar la transmisión en vivo y sacarlo, el video va a figurar abajo, en los detalles, ¿sí? Porque a veces YouTube pusimos un videíto y dice, no, esto tiene derechos de una otra persona. Y en realidad es el video de la publicidad que quieren que vos publique, pero bueno, tiene derecho. Por favor, chicos, si pueden poner el video. Yo me recuerdo de un grupo de hombres
Deja el flyer, por favor. ¿Por qué les comparto esto? El jueves le pedí a Romy, tiene que ver con lo que vengo hablando. El jueves le pedí a Romy que compartiera en las mujeres otro video que habla de los testimonios de las esposas de personas que fueron a este evento. Hermanas, yo quiero animarlas a algo. El evento tiene un costo, sí. El evento demanda un sacrificio familiar porque hay que planificar tiempo donde el hombre no está. Pero tarde o temprano, cuando el hombre se confronta con Dios, los que son bendecidos no es solamente el hombre, es toda la casa. Hombres, dejen de meter excusas. No necesito eso para demostrar que soy hombre. No hace falta que demuestres que sos hombre. Lo que necesitas es un encuentro con Dios. Yo fui a ese encuentro con Dios no sabiendo de qué me iba a hablar el Señor. Y terminé llorando todo un día por dolor en mi corazón acumulado, que el Señor quebró, que yo ni sabía que estaba ahí. Fui buscando algo como para decir, quiero tener un tiempo con el Señor en la montaña. Y el Señor me mostró que venía mucho más cargado que lo que yo pensaba. ¿Por qué a vos no te puede estar pasando lo mismo? Gobernemos. Goberná tu familia, goberná tu vida. Mujeres, alienten a sus maridos cada vez que ellos tengan el deseo y la convicción de ir a lugares como este. Alienten. Busquen la forma. ¿Saben? 2, 3 veces le dije a Romy, no voy a ir porque no, gordo, andá. No, gordo, andá. Y fue de mucha bendición no solo para mí, sino también para Romy. Área de gobierno ministerial. Primera de Timoteo 3 nos habla de lo que básicamente son el checklist, por así decirlo, de quién quiere servir, ¿sí? Como anciano, como diácono. Y menciona un montón de cosas que tienen que ver con el gobierno en casa, ¿sí? Y no habla solamente del hombre, habla de la mujer también. Yo les animo que después lo puedan leer, Primera de Timoteo 3, completo. Hermanos, nosotros, ¿qué puse? ¿2? Perdón. Alguno que lo chequee y me confirme, no me acuerdo si era 2 o 3. Hermanos, el gobierno empieza por casa. Yo no puedo pretender, y lo dice Pablo en esa carta a Timoteo, que gobernemos bien en la iglesia si no gobierno bien en casa. Entonces necesitamos dejar de dar vuelta con esta idea de creer que en la iglesia son lugares donde yo puedo hacer... ¿2? ¿3? Perfecto, 3. Está mal ahí entonces. Primera Timoteo 3. Gracias, Elena. Dejemos de pensar de que en la iglesia la podemos zafar. Porque en realidad lo único que hacemos es una pantalla, es un caretaje. El gobierno se nota cuando hay frutos. Cuando hay frutos se nota si se está gobernando bien en casa o no. Entonces, el gobierno desde lo ministerial depende de tus dones, en primer lugar. Vos no gobernás donde querés, gobernás donde Dios te dio capacidades para gobernar. ¿Sí? Depende de tus dones. Puede depender también de un llamado puntual de parte del Señor. Pero normalmente el llamado está relacionado a la operación de tu don. Cómo vos fluís a través de tu don. Que no todos fluimos de la misma forma. El que tiene el don profético no todos fluyen de la misma forma. El evangelista no fluyen todos de la misma forma. Cada uno opera de formas diferentes. Algunos sienten una carga por los niños, otros sienten carga por los abuelos y sigue siendo evangelista. La operación es diferente. Pero el gobierno ministerial depende de tus dones.
Dios te puede levantar y te puede respaldar con poder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere llevarte a un lugar de visibilidad, porque te está usando para algo puntual. Gobierno ministerial, los frutos del Espíritu confirman su gobierno sobre tu vida. A ver, hermanos, uno puede decir, estoy liderando hace 10 años. El Señor me llamó y estoy liderando. Pero si los frutos del Espíritu no están en tu vida y escasean notablemente, hay algo de tu gobierno que no está bien. Y hay algo a lo que fuiste llamado que hoy no está sucediendo. Fuiste llamado para ser un referente en un área puntual a través de diversos dones. Entonces, cuidado con esto, de la idea de yo obtengo un lugar de autoridad y me planto en ese lugar de autoridad porque lo sé hacer bien, pero en realidad todo lo demás me falta. Porque ese no es el gobierno al modelo de Dios. Si accedemos a lugares de gobierno a nivel ministerial es para edificar a la iglesia. Guille, ¿puedes ir pasando, por favor? Pero también tenemos que tener algo en claro, hermanos. Hay llamados que son llamados a toda una vida. ¿Sí? Hay llamados que son cosas puntuales que el Señor nos da, nos capacita con los dones, nos impulsa con poder y tienen que ver con un ministerio para toda la vida. Pero hay áreas de gobierno o áreas donde podemos llegar a haber sido referentes que no siempre va a ser así. ¿Y saben qué se me viene a la cabeza cuando planteo esto? Saúl dando vueltas, sabiendo que Dios ya lo había desestimado para ser el que gobierna Israel. Y postergando el tiempo de entrega del gobierno. Vuelvo, hay llamados que van a ser para toda tu vida y es importante que puedas identificarlo y saber cuáles son. Pero hay cosas, hay lugares, hay tiempos en donde el Señor te va a usar hoy y mañana te va a llevar a otro lugar o a otro tiempo. Y no porque hayas sido relevante en un determinado tiempo, te tenés que enquistar en una posición. Y eso es humildad, hermanos. Saber reconocer que puede haber otra persona que está más apta para el tiempo que se lleva adelante, para la situación que se vive. Muchas veces no significa que pierdas autoridad, al revés, ganás más autoridad. Porque estás levantando a alguien a un lugar donde vos le estás dando el impulso para que pueda hacerlo mejor todavía que lo que podrías haberlo hecho vos. Y no sé si en algún momento te sentiste así, pero es importante que llegado ese tiempo puedas decir, hasta acá llegué. Hasta acá llegué. Aquel hermano la viene rompiendo en el Señor. En esta área es mejor que yo. Tengo que aprender yo de él. No es una decisión fácil para nadie tener que dejar el lugar donde hasta pudiste haber desarrollado, capaz de cero. Pero el Señor a veces nos llama a decir, listo, ya está, vamos a otro lado. Y hay personas que son especialistas en esto. Dios las diseñó así. Saben, a mí me sorprende mucho Pablo.
Pablo dejó una iglesia incipiente de 3 meses, con solamente 3 meses habiendo estado. ¡Qué loco! ¿Quién de nosotros, o por lo menos los que tenemos un entendimiento, conocimiento de lo que es la plantación de una iglesia, dejaría una iglesia con 3 meses? Nadie. Pero Pablo lo hizo. Y me encanta porque los pasajes dicen, y los encomendaron a la gracia del Señor. Fe. Yo quiero invitarte en esta noche, no va a ser un tiempo de ministración. Si vos sentís que hay algo en tu vida que debe ser rendido, tenés libertad de poder pasar y entregarlo, ponerte de rodillas. Pero yo quiero animarte a que puedas meditar esta disciplina espiritual tan abandonada, meditar. Que puedas meditar en tu corazón. Y para los que estuvieron el viernes y ya meditaron en el Salmo 23, medita en cómo estás gobernando las distintas áreas de tu vida. Para los que no estuvieron, podés vivir diciendo como David, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y todo lo que resta de ese pasaje te brota naturalmente. Iglesia, esto no es un llamado o simplemente un bosquejado de un entendimiento. Es prepararnos para lo que viene. Si nosotros no gobernamos, somos llevados como las olas del mar, de un lado para el otro. Si nosotros no gobernamos, la que se pierde en nuestra familia. Si nosotros no gobernamos, lo que perdemos son oportunidades porque no hemos decidido conquistar determinadas cosas. ¿Querés servir al Señor? ¿Tenés en tu corazón el peso de servirle? ¿Qué has gestionado para liberar tu tiempo? ¿Qué has gestionado para tener más intimidad con el Señor? ¿Has gobernado buscando eso? Padre Santo, en esta noche nos encomendamos a ti. Nos reconocemos muchas veces incapaces, Señor, de gobernar. Y a veces con deseos tan grandes de alcanzar niveles de gobierno mayor, pero nos cuesta gobernar esto que ya nos has dado. Señor, ayúdanos a salir de esta vorágine que nos impulsa, que nos desconcentra, que nos aleja de ti. Ayúdanos, Señor, a poder quebrar con esa inercia. Queremos primero ser gobernados por ti, Padre. Pero también queremos ser personas que respondan a lo que vos haces en nuestras vidas. Y muchos de los que están acá, Señor, tengo plena convicción de que han sido llamados a servirte, Señor. Y necesitamos poder aprender y no caer en la trampa de la distracción, aprender cómo avanzar hacia ese llamado, cómo dejar de lado esas cosas que nos distraen, cómo enfocarnos en ser justos con nosotros mismos y reconocer lo que vos nos estás diciendo que está mal. Permitir que tu gloria invada nuestros ambientes. Permitir que tu voz nos deje transparentes, Señor. Que tu palabra llegue hasta el tuétano, como dice ese pasaje.
Profundizá sobre nuestras vidas, Señor. Nueva Vida es una iglesia no solo que de semillero, es una iglesia, es un vivero de futuros líderes. Lo creo así, Señor. Sé que tu presencia nos ha llevado, nos ha encaminado hacia ese fin. Pero te ruego, Señor, que tú nos guardes de caer en esto. Satanás nos quiere robar propósitos. Satanás nos quiere llevar a lo contrario de lo que vos tenés planeado para nuestras vidas. Y Señor, también reconocemos que muchas veces nos da miedo gobernar. Ya sabemos que nos estás pidiendo gobierno, pero como sabemos que significa sacrificar cosas que nos gustan, estamos rehusándote una y otra vez. Obrá, Señor, obrá sobre nuestras vidas. Trae entendimiento de lo que estamos haciendo. Trae entendimiento de a lo que nos estamos negando, Señor. Queremos estar preparados para los tiempos donde lo emocional sea donde más seamos atacados, Señor. Queremos estar preparados con firmeza, con certeza para esos tiempos. Mucho de eso ya lo vivimos hoy. ¿Cuánto más será? Ahora es tu tiempo con el Señor, el Espíritu Santo y vos. Te animo a que puedas meditar en esto y que entiendas que no es algo sutil. Es demasiado importante. Busca al Señor. Goberná tu casa. Toma decisiones. Y confía que el Señor te va a estar guiando por mejores caminos. A ti te honramos, Señor, y ante ti nos encomendamos. En el nombre de Jesús. Amén.